muchas gracias por esta revisión del diálogo que he tenido la fortuna de sostener con mi comité. Muchas gracias. El aprendizaje pues son siempre en estas 2 días. Voy a intentar compartirlo haciendo esta operacionalización de conceptos asequibles al público que hoy me acompaña. Y bueno, empiezo desde el título mismo, porque ya aquí pues creo que está planteado también todo el panorama que acaba de resumirnos el doctor Guillermo. La raíz y el pulso del náhuatl, resignificaciones y resistencia lingüística de los náhuatl urbanos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. Mi tesis, como ya pudieron escuchar, tiene un componente etnográfico que constituye una de las partes centrales y otro lingüístico. En general creo que la estructura es sencilla. Una primera parte que se compone de 3 capítulos en donde desarrollo todo el planteamiento conceptual, metodológico y demás. Una segunda, que es Territorios de la Lengua, Redes Náhuatl Urbanas de Jalisco. Este es marcadamente, son 5 capítulos en donde me apoyo del análisis situacional que aprendí de la mano de mis maestros antropólogos aquí en Ciesas, y que de muchas maneras ya confluía con mi formación como lingüista, más particularmente la sociolingüística, que es en donde yo me he formado más. Y finalmente, la tercera parte que señalaba la doctora Regina, náhuatl de herencia y su camino a la revitalización. Que bueno, en total pues dan mis 11 capítulos que estarán pronto disponibles en las plataformas. La problemática tiene que ver, que a mí me ha ocupado en estos últimos 4 años, y creo que desde hace más tiempo, tiene que ver con la transmisión intergeneracional del náhuatl, en concreto en los entornos urbanos de nuestro presente, ¿no? Siglo XXI, la movilidad que los caracteriza. Como ya se dijo, yo parto de un cuestionamiento de las categorías más clásicas. En ese sentido, me alejo de las escalas de la vitalidad más conocidas en la lingüística, que son EGIDS y KIPS, y también intento ver hasta dónde es limitante la conceptualización cerrada de la lengua como un sistema, como algo acabado, y la categoría misma de hablante, ¿no? ¿Qué nos vuelve un hablante de una lengua, un hablante materno, un hablante de segunda lengua, etcétera? La reconfiguración a la que dan lugar estas preguntas y los datos trabajados en campo a mí me han permitido observar lo que llamo repertorios espaciales, que es una terminología más emergente, ya la iré ahorita desarrollando con los datos, y la que resuena más, ¿no? Los nichos lingüísticos del náhuatl en zonas urbanas. De esta manera, pues bueno, mi objeto de estudio son como tal las resignificaciones y la resistencia lingüística, en donde se manifiesta la vitalidad lingüística urbana, que eso, subrayo esto, el cambio de lo rural a lo urbano plantea preguntas muy fuertes en el aparato que ya manejábamos. Y pues las preguntas como tal son cómo y por qué suceden estas resignificaciones y estas resistencias.
En ese sentido, mi investigación hemos podido realizarla de forma multisituada con todos los desafíos que esto representaba, pero bueno, yo soy vallartense, tengo 20 años en Guadalajara, entonces tenía que aprovechar este conocimiento de los dos escenarios, o más particularmente de las dos zonas metropolitanas, que además ofrecen un contraste importante, ¿no? Porque zona metropolitana de Bahía de Banderas pues tiene el componente turístico que no está presente en la zona metropolitana de Guadalajara, y eso me permitió escalar un poco más las comparaciones. En concreto, me centré en dos migraciones: la migración guerrerense, procedente particularmente de los pueblos del Alto Balsas, y en la migración hidalguense. En el mapa podemos observar esto. Sí, miren, aquí está. La migración guerrerense que se mueve en este ámbito regional, ¿no? De sur a occidente de México, con destino aquí a Bahía de Banderas, en esta sección que se pierde un poco, debería ser rojo, pero bueno. Y por otro lado, la migración de los nahuas de la Huasteca hidalguense, con destino a la zona metropolitana aquí de Guadalajara, y sí se aprecia el tono rojo que se ve en los papeles. Si se observa, aquí puse unos años. Esto es la datación de las fechas en las que llegaron las redes con las que tuve oportunidad de trabajar. A grandes rasgos se trata de migraciones que empiezan en 1970, continúan hasta el presente. Entonces estamos hablando de un rango de tiempo de 50 años. Y como ya se dijo, mi manera de acercarme a estos espacios fue focalizando las redes, 3 en concreto. Las de empleadas domésticas y vendedores de fruta picada que vienen de Hidalgo hacia la zona metropolitana de Guadalajara, y la de los artesanos comerciantes guerrerenses con destino a la franja de playa jalisciense. Los ejes analíticos en los que yo reorganicé todo este panorama los planteé de manera progresiva. Tu presentación, Santiago Regina. Ah. ¿La puedes ver? ¿Cómo? En Blue Jeans. A ver. ¿Dónde está compartir pantalla? Al lado de acá. Ahí. Y ahora sí. Sí. Ahora, muchas gracias. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Ahora ya y yo como entendemos. loca. Okay. Porque aunque tenemos mucha imaginación, no nos daba para tanto. Pequeño, pecata minuta. Sí. Listo, bueno, continuaba. Decía que este universo de la investigación se reorganiza en 4 ejes analíticos que de hecho también se encuentran en la base de la estructura del texto. Por un lado, la migración, que es el concepto que efectivamente hay que cuestionar y que en el título pues yo renuncié a él, ¿no? Hablo de nahuas urbanos. Sin embargo, la realidad jurídica que vamos a ver es otra. Entonces, se tiene que mantener todavía esta categoría justo para problematizarla, porque aunque quisiéramos superarla, la realidad es otra. Entonces, en este campo analítico se integran la movilidad regional,
Y otros tipos de movilidades como la laboral, y con laboral no me refiero a que cambien de trabajo, sino a que si nos fijamos, los vendedores de fruta picada como los artesanos comerciantes están atravesados por una movilidad diaria en su quehacer, y además hay un tercer tipo de movilidad que es la movilidad intraurbana, que vamos a ver en los dos escenarios como fundacionales, pero como la en formación. Esto sucede más en Puerto Vallarta, lo permite ese escenario, que en Guadalajara es una cohabitación en red, particularmente en vecindades, pero que también tuve oportunidad de ver que está desarrollándose en colonias más periféricas de la zona metropolitana como el Cole. Todavía no llega al grado en el que veremos sucede en Puerto Vallarta, pero bueno, la pregunta está en el aire, ¿no? ¿Hacia dónde van a ir esos espacios de convivencia? Que me llevan a plantear el otro fenómeno, que es el de la relocalización, entendiéndola como una producción de lo local, no nada más en el sentido geográfico que implica la noción de la migración, sino en recrear y reproducirse socialmente, razón por la que los siguientes dos ejes de la discusión son, por un lado, la reproducción social, en donde veo la organización barrial, el ciclo doméstico, la economía, artesanía, la memoria, y desde ahí pues ya la reproducción propiamente identitaria con las comunidades de práctica, los sistemas de creencia y la tradición oral, para finalmente llegar a la vitalidad lingüística. ¿No está avanzando? A ver, pero sí. Ok. Lo primero a tener en cuenta es como tal el modelo, ¿no? El modelo del que parto. Y se trata, bueno, del modelo que proponen Harwood, Giles y Burgess en 1994, como se exhibe aquí. Se integra de tres grandes grupos de factores. El primero, los factores de estatus, en donde tenemos lo económico, lo social, lo sociohistórico, y se ubica, tal cual mi pregunta de investigación, el estatus de la lengua. Desde aquí surge ya la dicotomía que subrayaba muy bien Santiago y de la cual intento alejarme. Con, sin lengua. El modelo originalmente lo pone así, con, sin lengua. No hay intermedio, es como un switch, ¿no? O prendido o apagado. Y eso lo vemos también en las escalas de vitalidad. Esa es la gran pregunta que subyace aquí a mi cuestionamiento. Tenemos como lunetitas de M&M's, donde se va del 0 al 10. Y la escala en realidad es muy transparente. Las lenguas que están en 0 o que ocupan el primer lugar son las lenguas consolidadas. Aquí lo señala, están institucionalizadas. Y en el extremo tenemos las lenguas extintas, que sería el 10. Esta es la escala de Egitz, que se basa en la de Egitz, de Joshua Fishman. E interesante es que en los últimos años, digamos, quizás los últimos 5, se agregó una tabla alternativa a estos 10 estadios. Tuvieron que considerar nuevos escenarios, que son los de lenguas dispersas, por ejemplo, el náhuatl, que aquí en la presencia del náhuatl urbano, ¿no? En el sentido de que se dispersa de las comunidades originarias hacia los puntos de migración.
Segunda lengua, que ese podría ser perfectamente otro de las etiquetas que aplicaría para mi investigación. En mi caso, yo me voy por el de lengua de herencia y un modelo que en inglés es awakening o despertando. Sin embargo, con todo el que existe estos 3 grados alternativos, en realidad el problema viene de fondo. No basta con agregar nada más 3 escenarios inusuales. Digo, la misma denominación de alternativos ya es reveladora, sino que también hay que pues ir más a fondo con el modelo como tal. ¿Por qué? Pues porque en eso se basa lo que nos mueve a mucho en este tema, que es la preservación de la diversidad lingüística, pero también el fortalecimiento del tejido social, porque no es solo hacia las comunidades indígenas, sino también de vuelta hacia nosotros como sociedades receptoras. Y bueno, en ese sentido, mis hallazgos se centran en 3 grandes rubros. El primero lo denomino el habitar en movimiento de los indígenas urbanos. El segundo, la importancia de las redes laborales y vecinales y su vida ritual para la vitalidad lingüística. Y, como ya se comentaba, el continuum de la vitalidad lingüística urbana del náhuatl en Jalisco. Suena largo, pero bueno, ahorita lo desgloso. Lo primero, ¿qué es habitar el movimiento al que aludo? Bueno, este es un concepto que recuperé de algunas otras fuentes, en particular de Moving Roots, de la sociolingüística británica, pero también de un intento personal por sintetizar todos los fenómenos que competen o tienen que ver a esa llamada migración. Como tal, el habitar en movimiento es precisamente la alternativa conceptual que propongo para referirme a una migración indígena que cuenta con una temporalidad y características propias. Y esta migración indígena, con todo lo que queda dentro ya, la relocalización, los distintos tipos de movilidad, pues es la base de la reproducción social e identitaria. ¿Cómo vemos reflejada la reproducción social e identitaria? Yo la vi a partir de una categoría mayor, que es la de los repertorios espaciales, de la artesanía y el empleo doméstico. Por principio de cuentas, los repertorios espaciales se refieren a prácticas comunicativas ancladas a un lugar y que, bueno, descansan en actividades en común. No se trata de enseñar la lengua como en una escuela, sino de todo eso que se hace en la casa, en las vecindades, en los espacios de trabajo. Todo es parte del repertorio espacial de la lengua. Y la definición que yo de alguna forma resumí y armé respecto de la propuesta original de Pennycook es la siguiente. El lenguaje es una habilidad encarnada en los cuerpos vivos de las personas, incrustada o inserta en una realidad social y por lo tanto distribuida entre personas, lugares y tiempos. Esta es analíticamente la diferencia de trabajar con un repertorio espacial y no nada más con las comunidades lingüísticas que nos plantean siempre ese problema de la definición de los límites y que aquí pues se volvía inmanejable, ¿no? O sea, era muy dicotómico intentar entender comunidades originarias, comunidades migrantes, porque se sigue reforzando precisamente ese estigma del migrante, cuando lo que encontré en campo es justo este habitar en movimiento. Ellos no es que pierdan su
pertenecer o su ser náhuatl al llegar a la ciudad están en constante movimiento. Eso, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas porque la movilidad, como vamos a ver, está atravesada por una asimetría que no solamente es lingüística, es mucho más amplia. Bueno, el segundo de los campos que competen a mis hallazgos es el de las redes laborales que funcionan como un dominio lingüístico. Si nos retrotraemos al concepto de repertorio de prácticas comunicativas que surgen de actividades en común y están ancladas a un lugar, resulta muy claro que los distintos oficios dan lugar a un repertorio espacial. Los distintos oficios de empleadas domésticas, vendedores de frutas y artesanos, comerciantes. Se me está acabando el tiempo. Es una señal. Es un aplauso. Ok. Y bueno, estos oficios que están atravesados por la etnicidad o por la identificación étnica, lo que promueven es el empleo de recursos lingüísticos que son no nada más hacia lo tradicional y el náhuatl, sino que responden a los contextos, es decir, son situados. Así, no se aprecia aquí, es una lástima, yo sí lo veo, quizás Regina y Santiago también, pero esta foto que vemos aquí es un póster que dice etnia náhuatl, les ofrece Vic Sopes, gorditas y sabrosa tuba con fresa. Este póster le tomé la fotografía en un festival de los pueblos indígenas en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Y luego acá abajo está otro en donde se aprecian estos calaveras, estos schools de fútbol americano muy ad hoc a este fin de semana, ahora que lo pienso. Y atrás hay un pequeño letrero bilingüe en donde primero pone se hacen trenzas y abajo braids are made. Traductor de Google confirmado con la autora del póster. Los cascos también, por supuesto, dependiendo del equipo, tienen palabras en inglés, en donde de nuevo se apoyaron en el uso de la tecnología para hacer el diseño. Lo interesante aquí es que estamos hablando de una artesana que no concluyó su educación primaria, que tiene muchos desafíos para acompañar a todos sus hijos en todas las tareas, ¿no? La comunicación con la escuela, pero que ha encontrado el modo de superar o sobrellevar de alguna forma todas estas limitantes que nos hablan todavía de que sí, efectivamente, hay una discriminación y hay un racismo lingüístico velado. Enfrentada al campo, me daba cuenta que nunca era frontal. No lo van a reconocer ninguna de las partes involucradas porque ya hay un discurso hasta cierto punto de corrección política que lo cubre un poco, pero viendo los hechos de fondo, pues sobresale, ¿no? Está allí. Y está allí a la par del fortalecimiento, porque lo interesante del panorama es que no es que no exista el desplazamiento, sino que no es lo único. A la par de todos estos reajustes o resignificaciones propiamente dichas, es que sucede el fortalecimiento del náhuatl en la ciudad, porque en la ciudad funciona como un identificador social de los gremios, de estos oficios, pero también por la coincidencia entre la unidad doméstica o los hogares y la unidad del trabajo.
Esa es una característica central, ¿no? Son familias que se dedican de manera generacional a estos oficios. Vale subrayar, también encontré instancias muy positivas en donde algunos de los hijos ya no se dedican únicamente a los oficios, sino que sí han podido acceder a la educación universitaria y está modificándose esta concentración, únicamente o exclusiva en los oficios de la familia. Si recuerdan, las redes las veo en relación con su vida ritual. Dos nichos lingüísticos claramente identificados. Por un lado, el de Guadalajara con la cohabitación en red y por otro lado, el de Puerto Vallarta. Pero ¿cómo se relaciona el nicho lingüístico con la vida ritual? Muy fuertemente. Yo los identifiqué en la base de su configuración. Por un lado, esta cohabitación en red que encontramos en Santa Tere, principalmente frente de la zona antonomásica de recibimiento para las empleadas domésticas, que es Providencia y sus alrededores, se ha configurado en un espacio en donde la red de parentesco sirve o se suma a la red vecinal. Aquí vemos un festejo, el festejo de un bautismo náhuatl. Se alcanzan a apreciar los músicos al fondo, son músicos que cantan en náhuatl, se está ahí hasta la madrugada. Aquí se aprecia un poquito la formación del querreque, ese baile pues que los caracteriza, ¿no? que es de su música. Y una novedad o algo que descubrí fue que no solo los misioneros javerianos han formado parte, también las hermanas teresianas. Entonces son un nuevo actor como parte de esta migración, que debo decir es mucho más estudiada que la de Puerto Vallarta. De la migración hidalguense a Guadalajara sabemos, si no mucho, sí suficiente para seguir ahondando. Y bueno, ¿cuál es el papel de estas congregaciones? Ellas ayudan al posicionamiento laboral, entre otras cosas, pero lo que me interesa es ese rasgo, el posicionamiento laboral. Por el lado de Puerto Vallarta, lo que tenemos es un rito propiamente dicho. Aquí se observa el póster que dice Nuestra Señora de Lourdes. Vemos también la imagen de la Virgen de Lourdes y todo el calendario de eventos que la componen. Por aquí abajo, la foto no lo permite apreciar, pero toda esta franja final se refiere a las actividades del grupo guerrero. ¿Quiénes son el grupo guerrero? Los artesanos comerciantes del Balsas que se han relocalizado en una colonia, la colonia Educación, y una más que se les suma de manera estratégica, la colonia Ampliación Aeropuerto, cuando se celebra este festival. Son en realidad dos nichos lingüísticos, podríamos verlos como dos nichos lingüísticos, el de la colonia Educación, que atañe a los nahuas de Tetelcingo Guerrero, y el de la colonia Aeropuerto, que atañe a los nahuas de, me va el nombre, recuérdenme, no es Huapan, es el otro, es Ahuehuepan. De Ahuehuepan, ya me acordé. Entonces, es muy interesante ver cómo para celebrar este ritual, estas dos colonias que están separadas por un estero se unen y las dos
se festejan el ritual con casi, con una calca muy fuerte de las mayordomías de los pueblos, pero también con ajustes o resignificaciones al escenario urbano. ¿Qué tipo de ajustes? Por ejemplo, las mayordomías son rotativas en las comunidades originarias. En Puerto Vallarta pareciera más bien que se ha dado una especialización. O sea, alguien hablaría de que se cooptan siempre los lugares del mayordomo y todo la acumulación de capital social que esto genera, pero en realidad hay una especialización porque se distribuyen las tareas para celebrar la fiesta de Lourdes. Y esto, bueno, lleva a que el ritual funciona para resolver un conflicto, porque acaparar estos roles sería causa de un conflicto en las comunidades originarias. Sin embargo, en la relocalización a las zonas urbanas, el ritual permite negociar todos estos pues, problemas, tensiones, y ayuda a arraigar a la comunidad en la ciudad. Un contraste, 5 minutos, un contraste interesante que era evidente, pero quizás obvio que se adelantaba, pero que se confirma, es que a mayor intervención de congregaciones religiosas hay menor agencia, y hacia la inversa. A menor intervención hay mayor agencia. Los dos escenarios creo que lo dejan ver con suma claridad. Y así, pues, la religión cumple con distintas, el ámbito religioso, las estructuras religiosas, no la religión, puede cumplir con distintas funciones dados los escenarios particulares. Me quedan 5 minutos, entonces voy resumiendo rápido. Como lingüista podría haberme limitado a ver las políticas lingüísticas sin escalarlas, viendo, ¿no?, y describiéndolas, pero aquí lo que me interesó fue ver cómo las políticas lingüísticas nos muestran el cambio cultural. Y en ese sentido hay dos frentes también muy claros. Por un lado, la arena discursiva que se da en lo colectivo público, y por otro lado, los dominios de uso que se dan en el ámbito familiar semiprivado. Por el lado público lo que tenemos es un mayor bilingüismo y un activismo de cara a la sociedad receptora que los invisibiliza, mientras que por el ámbito familiar semiprivado lo que vemos es justamente la herencia. No solamente los hablantes de herencia, sino la herencia en redondo. Aquí hay unas fotografías que intentaban ilustrar esto. Vemos una concentración en Guadalajara y acá vemos a los hablantes de herencia. Que no se ve casi es un chinelito de Puerto Vallarta, es un danzante chinelo. Y bueno, entonces, ¿qué supone hablar de un náhuatl de herencia? Bueno, en primer lugar, pues una resignificación positiva de lo que antes se intentaba ocultar. Lo que hace falta, pues, es darle este reconocimiento a los nahuatlantes de herencia. Para ello hay obstáculos tanto internos como externos. ¿A qué me refiero? Hay obstáculos dentro de la misma cultura nahua, como por ejemplo los roles de género, los prejuicios que yo ubiqué en este continuo de purismo y lealtad, y una naturalización del desplazamiento lingüístico. Es como la lengua se va a perder y ya, no tiene remedio. Esto es un proceso en línea recta y no te puedes salir de ahí. Bueno, los nahuatlantes de herencia justamente vienen a cuestionar esta manera de ver las cosas. Y entonces, la herencia en este sentido, pues no solo es lingüística, compete a la memoria simbólica, a este ir y venir o a este pertenecer
a la ciudad y a las comunidades al mismo tiempo, y se basa en la existencia de los fenómenos o cosas que ya he mencionado, tanto de nichos lingüísticos como de dominios de uso que pueden ser la escuela, lo público, lo institucional, y desde ahí los repertorios espaciales. Que bueno, eso aquí descansa para mí el aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes de esta tesis, cómo articular o cómo ver toda esta serie de fenómenos. Y bueno, este pequeño cuadro final lo intenta resumir. Por un lado, en relación equidistante, los nichos lingüísticos y los dominios que dan forma a los repertorios espaciales, y desde ahí a lo que le da nombre a mi tesis, que me brinco ya la diapositiva, supongo, o las doy. Las dos. Las raíces y el pulso del náhuatl. No es solamente una raíz ni la esencialización, sino muchos referentes, muchos fenómenos que se encuentran. Y otra pregunta, ¿a qué resisten los nahuas? Porque si hablamos de resignificaciones y resistencias, ¿a qué resisten? Resisten a muchas cosas. En palabras de ellos mismos, a la guerra. Es ver cómo refieren esta lucha por sus territorios, los atraviesa, es en muchos casos lo que los trae a la ciudad. Bien importante, resisten a la ciudad. De verdad que recordar toda la vivencia de lo que hemos venido viviendo durante 40 años es muy doloroso. Es muy doloroso, pues, recordar todo, la violencia, cuando yo llego aquí en la ciudad. Cristina Martínez. Este tipo de testimonios los encontré casi siempre. Y la ciudad, curiosamente, no aparece en el modelo de la vitalidad, no se enuncia como tal. Se desglosan otras variables, pero la ciudad, que es finalmente algo aprensible para ellos y es lo que está en primera línea, no aparece en el modelo. Entonces, desde ahí va el cuestionamiento de este modelo original, en donde yo me permito incluso pues ya hacer cambios, ¿no? El tercero de los factores se ponía como apoyo institucional y factores de control. Lo que el campo nos dice es que en realidad hay un apoyo en contra y hay un control cultural que se da a lo largo de todos estos elementos. No se alcanza a apreciar aquí, pero economía de refugio, migrantes, indígenas con náhuatl, sin náhuatl e industria, pues bueno, son rubros que nos hablan de lo encarnado, pues está lo económico y lo político con la vitalidad lingüística. No se pueden omitir si queremos entender todas estas múltiples resistencias de los nahuas que se dan tanto en el ámbito del activismo, en el mantenimiento de las tradiciones, que vemos aquí ilustradas por las fotografías, y muy particularmente en las redes laborales, que en ese sentido las redes no son solo no permiten solo la redistribución de recursos, son una forma de reproducción social identitaria en sí mismas. Y pues ya para cerrar y resumiendo esta diapositiva, el continuum que yo planteo justamente podría explicarse así: dejar de ver esta escala unilineal y en su lugar ver el gradiente, ¿no? Porque un sinónimo de continuum es el gradiente. Por un lado, recuperando el concepto de repertorios espaciales, personas, lugares y tiempos, y desde ahí
encontrando todas las variantes en contacto, en lugar de los hablantes de primera lengua, pero también de los hablantes de herencia, su residencia en las ciudades y las nuevas territorialidades como los nichos lingüísticos urbanos a los que esto da lugar. Y bueno, eso para volver sobre la tercera parte de mi tesis, ¿no? El náhuatl, herencia y su camino a la revitalización, que podría escalarse. Esto no sería solo reducible al náhuatl. Podemos ver las lenguas de herencia y los repertorios espaciales como un camino, una vía, no solo a resistir y a reclamar, sino lo más importante, a revitalizar, ¿no? Porque están ahí, las generaciones se encuentran, todavía conviven, y esto es aprovechable siempre que estemos dispuestos a verlo desde otro marco conceptual. Me volé como 10 minutos. 20, acabé. De todos modos, lo agradecemos.